Buenas tardes, El Salvador. Llegamos al 24 de noviembre del año 2020. Para nosotras es un verdadero placer estar con todos ustedes. Célida Magaña, buenas tardes. ¿Qué tal, Graciela? Como siempre, un gusto de parte de todo el equipo que hace posible Noticiero Hechos compartirle lo más destacado que ha ocurrido a nivel nacional y a nivel internacional. Aprovechamos como siempre este espacio también para saludar a quienes se unen a nuestras transmisiones en los diferentes medios digitales. Comenzamos con nuestros titulares. Dagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral se pronunciaron ante los recientes señalamientos de denuncias del presidente de la República y el partido Nuevas Ideas frente al proceso de inscripción de candidatos. Le tenemos todos los detalles. Hoy se interpuso un aviso penal ante la Fiscalía para que investigue la movilización irregular de más de 58 millones de dólares de cuentas bancarias de Casa Presidencial en el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Ya le contamos. Se instaló el juicio en contra de 37 presuntos miembros de estructuras criminales acusados de diversos delitos. Entre los procesados está un dirigente de vendedores informales del centro de San Salvador. Hoy se dieron a conocer cifras alarmantes de casos de violencia contra la mujer. Solo en los primeros 8 meses de este año, 84 mujeres fueron asesinadas, 56 de ellas durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19. En el ámbito internacional, Rusia afirma que su vacuna contra el COVID-19 tiene una eficacia del 95% y su precio en el mercado será inferior a los $10. Y hace solamente unos minutos se registró un sismo en la zona oriental del territorio. Información que comparte el observatorio a través de la cuenta oficial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El dato final es que tuvo una magnitud de 5.0 y, como lo mencionaba, se registró puntualmente frente a la costa de Usulután. Por eso probablemente fue sensible, sobre todo en la zona oriente del país. Así es, y ahí tenemos parte de la información que se encuentra en desarrollo, mientras queremos saludar también a nuestros equipos que ya se encuentran listos para informarnos acerca de lo que ha sucedido en las últimas horas. Así es, comenzamos enlazándonos y saludando a nuestra compañera Iliana Leiva, que se encuentra en la zona de Santa Tecla, y desde ahí nos va a compartir información importante que se ha generado sobre las estadísticas de violencia contra la mujer. Y también tenemos en pantalla al periodista Enrique López. Él se encuentra en los juzgados de San Salvador, desde donde nos va a contar acerca del proceso en contra de 100 miembros de estructuras criminales. Más adelante nos estaremos enlazando para conocer todos los detalles. Pero vamos a iniciar con la información, y es que queremos contarle que se genera noticia desde el Tribunal Supremo Electoral. El periodista Inmar Batres nos tiene la respuesta de los magistrados del tribunal precisamente respecto a los señalamientos de fraude. Te escuchamos, Inmar. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. El Tribunal Supremo Electoral respondió a aquellas voces que acusan al organismo colegiado de estar fraguando un fraude para las próximas elecciones. Incluso algunos candidatos a consejos municipales o también a diputaciones han dicho que no se les ha permitido las inscripciones en sus respectivos departamentos. Escuchemos a continuación qué responden los magistrados del TSE. No estamos fraguando ningún fraude. Señores, estamos haciendo las cosas de manera transparente. El señor presidente debería ser un poquito más cuidadoso cuando hace ese tipo de señalamientos. Yo creo que el señor presidente, y lo dije en una anterior declaración, les voy a mandar a los funcionarios públicos el código, la recopilación de leyes electorales para que se documenten. Lo dije una vez, no sigan cometiendo el delito señalado en el artículo 152B del Código Penal. Nos quieren amedrentar, nos quieren intimidar con estas, que el pueblo nos va a colgar, que el pueblo nos va a quemar, que la policía nos la mandan a acercar. No, por favor, en las elecciones les va bien, magnífico, y si les va mal, pues ¿qué voy a hacer?
Pero señores, acepten las reglas del juego. Señor presidente, aquí usted ganó la elección presidencial cuando el presidente de este tribunal era el doctor Julio Olivo y nadie le hizo trampa. Actúen como verdaderos funcionarios y no permitan que buchincheros anden hablando y denigrándole a nosotros, porque hay un montón de candidatos buchincheros que andan queriendo provocarnos. No, señores. Uno de los casos que más trascendió fue una persona de la Junta Electoral Departamental en Usulután que fue detenida por supuesta alteración de documentos. Escuchemos a continuación qué responden los magistrados al respecto. Que se produjo, si ustedes se fijaron, de la JED de Usulután, es un atropello, oiga bien, a la máxima autoridad en materia electoral, porque se trata de un organismo juramentado también por el Tribunal Supremo Electoral como máxima autoridad en esta materia. Esto no había sucedido en el pasado. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Llegan a capturar a un integrante de JED, entorpecen la función de inscripción de planillas, cuando nos estamos quejando de la inscripción de planillas y de ciertos aspectos, pero ¿cuál fue el resultado final? Está libre la persona, porque no había ningún delito que cometer. Cualquier abogado lo puede interpretar. Se les han hecho observaciones por la inexperiencia de estos nuevos actores políticos. Ustedes ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Los trollers no lo van a entender, pero ustedes son más inteligentes, ¿verdad? Y lo entienden. Lo mismo hizo en la elección pasada. Si ustedes se recuerdan, usted lo mencionaba como periodista, y lo más divertido es de que él resultó presidente de la República, en un proceso que él señaló que iba a haber fraude. ¿Cuál fue el fraude? ¿Va? Que resultara electo como presidente. Ahora, ¿cuál puede ser el fraude que se pueda producir en esta elección? Si él señala de fraude, ¿va? ¿Sí? Habría que preguntarle a él, porque no presenta ninguna prueba. Muy bien, la información que nosotros le tenemos a esta hora, le estaremos dando más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Los magistrados también hicieron hincapié que llevarán todo lo que está aconteciendo en el país respecto a las elecciones a instancias internacionales para que se mantengan vigilantes. Regreso la señal al set principal. Buenas tardes. Buenas tardes para usted, Inmar Batres. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó en su cuenta de Twitter a las declaraciones que dio el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, donde se refirió a las observaciones que se han hecho en el proceso de inscripción de candidatos de Nuevas Ideas. El mandatario cuestionó que Olivo sea un árbitro imparcial en las elecciones del 2021. Y hasta la Junta Electoral Departamental de Sonsonate se abocaron simpatizantes del partido Nuevas Ideas para protestar porque aseguran existen irregularidades en el proceso de inscripción de los candidatos a diputados para las elecciones 2021, al mismo tiempo que miembros de dicha Junta Electoral denunciaban que no podían salir de esa oficina por el bloqueo de los seguidores de ese partido. Al respecto se refirió el director ejecutivo de Nuevas Ideas, Alejandro Vázquez. Bueno, le digo pues, no se puede salir aquí. En estos momentos el partido Nuevas Ideas impide la salida de la Junta Electoral Departamental en la sede DOE de Sonsonate. Un representante de Arena, que es empleado de la Alcaldía Municipal de Sonsonate, de la misma JED, apuesta haciendo un llamado a pedir $1,000 a cambio de entregar las resoluciones que nosotros exigimos. Si te fijas, nosotros no estamos exigiendo otra cosa más que un proceso transparente, donde todos podamos trabajar y desarrollarnos en la igualdad de condiciones. Ese fue el llamado que le hacemos ahora a la magistrada presidenta del tribunal. Vamos a pasar a más temas electorales porque se firmó un pacto tras iniciativa de la Procuraduría General de la República y con representación de 9 partidos políticos, más el diputado independiente Leonardo Bonilla, para que se comprometan a mantener un proceso electoral sin hechos de violencia. Lo firmado incluye que cada partido político promoverá valores y principios democráticos entre sus miembros, además de hacer uso responsable de redes sociales para no dañar el honor de los candidatos y sus familias, y como último
compromiso. Esto incluye no utilizar imágenes de niños y niñas en campañas electorales. En esta ceremonia estuvo como testigo la magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Martínez. Y le dejamos la invitación para que usted no se pierda nuestro programa electoral Camino a las Urnas. El Salvador elegirá nuevos diputados y alcaldes el próximo 28 de febrero. Camino a las Urnas le presentará quiénes son los candidatos y cuáles son sus propuestas para que usted tome la mejor decisión. Camino a las Urnas, domingos de 8 a 9 de la noche, con Manuel Burgos, por Canal 12. Vamos con más información. La embajadora de El Salvador ante Estados Unidos, Milena Mayorga, informó que uno de los principales temas con el nuevo gobierno del presidente electo Joe Biden será la situación migratoria de los salvadoreños. Además, informó que el próximo 30 de noviembre finaliza su periodo como diputada de la Asamblea Legislativa para desempeñar su nuevo cargo desde diciembre. Sabemos que hay 200.000 familias que están muy preocupadas en su estatus porque el TPS se les canceló y tenemos que buscar la forma en cómo ellos puedan seguir en Estados Unidos bajo un estatus permanente. Y vamos a trabajar con el gobierno del presidente Biden para lograr esto y también para los que están bajo el DACA. Sabemos que ellos han hecho su vida en Estados Unidos y hay otros salvadoreños que tienen otro estatus, que quieren incluso venir a invertir, que quieren retirarse en el país. Vamos a trabajar para todo este anhelo de la diáspora que no ha perdido su contacto. O sea, son cifras históricas que hemos tenido en cuanto a remesas en el mes de octubre. Ellos no se olvidan de El Salvador, son nuestros socios para el desarrollo. Y más información, la comisionada presidencial Carolina Recinos reaccionó a la petición que hicieron los diputados de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa de llevar por apremio al órgano legislativo a la canciller de la República, Alexandra Gil, ya que no ha rendido el informe sobre el trabajo que han realizado en medio de la pandemia del COVID-19. Nosotros pues no podemos entrometernos en las decisiones que toma la Asamblea Legislativa. Ellos sabrán cuál es su cálculo, cuál es la razón de fondo por la que están queriendo llevar humillados probablemente a nuestros titulares. Nosotros tenemos una agenda de trabajo, así que nos vamos a analizar qué es lo que va a suceder más hacia adelante. Por el momento este gobierno sigue trabajando, sigue comprometido con la población. Bien, vamos a cambiar de información y les vamos a comentar cómo se mantienen las estadísticas de COVID-19 en el país, porque este lunes 23 de noviembre se realizaron 2.460 pruebas de COVID-19, resultando 165 casos nuevos y además se reportaron 5 personas fallecidas. Según estas cifras del Ministerio de Salud, ya se reportan 37.884 casos confirmados de la enfermedad. De estos, 1.086 personas han fallecido. 34.595 ya se recuperaron y 2.203 casos se encuentran aún activos. Y la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador presentó los resultados de un estudio del virus que provoca el COVID-19. Para conocer los detalles, vamos a establecer enlace con la periodista Carla Goches. Carla, buenas tardes. Adelante con tu informe. Muy buenas tardes, efectivamente me encuentro en la Universidad de El Salvador, donde se ha realizado una importante investigación que va a aportar información sobre el COVID-19 en nuestro país. Me encuentro con los encargados de realizar esta investigación. Muy buenas tardes, doctor, buenas tardes, decana. ¿Cómo fueron los resultados que ustedes obtuvieron respecto a esta investigación que va a aportar información al tema del COVID-19 en nuestro país? Pues gracias a Dios hemos llegado a este día con estos resultados, aunque es un informe preliminar porque en los próximos días pues, se continuará trabajando en el análisis, en el procesamiento de los datos. Quizás agradecer ante la población el apoyo de nuestras autoridades, en particular de la señora decano de la Facultad de Medicina, la licenciada Josefina Cibrián, el apoyo del INS, el Ministerio de Salud,
que nos han acompañado en este reto que gracias a Dios hemos llevado a buen término, aunque nos falta mucho por trabajar. Esta información recolectada también ustedes van a poder identificar cuáles son los fármacos que van a ser efectivos en este caso para combatirlo. Sí, con esta información podemos saber por lo menos a este momento los fármacos que se están utilizando ya tienen un blanco definido en el virus y con esta información vamos a saber si alguna de las mutaciones que hemos detectado caen en esos blancos. Toda esta información también, decana, va a ser proporcionada al Ministerio de Salud. Definitivamente la investigación es para ello, para que el Ministerio de Salud tenga la información que se ha obtenido como evidencia científica para que ellos puedan tomar las políticas públicas y las acciones concretas para poder enfrentar la pandemia y sobre todo salvar la vida de nuestra población salvadoreña. Muchas gracias, esa es parte de la información que tenemos para compartir con ustedes. Hasta este momento regreso la señal. Y se continúan realizando tamizajes en zonas específicas. Este día las cabinas de pruebas se encuentran en el Parque Central del municipio de Comasagua, en La Libertad, donde se pretenden realizar 300 tamizajes. Ese municipio ya reporta 32 casos confirmados. Hasta el 23 de noviembre se han realizado 535.345 pruebas de COVID-19 a nivel nacional. Y en otros temas, agricultores de varias zonas del país sostienen, luego del paso de las tormentas ETA e IOTA, que han perdido buena parte de sus cosechas. Ellos piden a las autoridades que garanticen la seguridad alimentaria, sobre todo de las mujeres productoras. Implementar políticas agrícolas para fortalecer el trabajo de mujeres rurales y campesinas. Diseñar e implementar políticas públicas que promuevan la agroecología con el objetivo de proteger el medio ambiente. Asistir a los agricultores y agricultoras para que estos sean capaces de establecer medidas de adaptación viables a los estragos del cambio climático. Aprobación de la reforma constitucional del derecho a la alimentación y a la aprobación de ley de soberanía alimentaria. Bien, y es momento de conocer cómo se va a encontrar el clima para las próximas horas y nos enlazamos con el meteorólogo de turno que nos tiene más detalles. Muy buenas tardes. Saludos desde el Ministerio de Medio Ambiente. Las condiciones para este día 24 son las siguientes. Observamos un frente frío disipándose sin influenciarnos a Centroamérica, pero estamos observando una alta presión de 1024 milibares que sí nos estará influenciando con flujo del noreste sobre nuestro país. Además, estamos observando la zona de convergencia bastante baja en latitud y una onda tropical que estará ingresando a Centroamérica en los siguientes días. Con respecto a las precipitaciones, si se llegaran a dar en forma de chubascos muy aislados, estarán en la zona norte del país y oriente. Con respecto a las temperaturas, sí estamos esperando un poco de temperaturas bastante altas en occidente del país, entre 30 a 31 grados como máxima. Para la zona central, entre 31 a 32 grados como máxima, y para la zona oriental, entre 32 a 34 grados como máxima. Las temperaturas mínimas, sí estamos esperando en occidente, entre 18 a 20 grados como mínima, la zona oriental entre 20 a 22 y la zona oriental entre 22 a 24 grados Celsius. Estas serían las condiciones para este día. Gracias. Y como estamos hablando de bajas temperaturas, sabemos que esto nos puede llegar a ocasionar tos hasta cierto punto y por eso le tenemos un excelente remedio para ello. Continuamos con más información. El gobierno presentó un aviso penal ante la Fiscalía General de la República por el posible saqueo de 438.2 millones de dólares de las cuentas del Banco Hipotecario durante los gobiernos del partido FMLN. Esto de acuerdo a la presidenta del banco. Se detectaron transferencias de cuentas hacia terceros en los gobiernos del presidente Mauricio Funes por 379.570.000 dólares y durante la administración de
Banorte, Salvador Sánchez Serén, se sustrajo 58.724.000 dólares. Según las investigaciones internas del banco, se revelan fuertes indicios del desfalco a la entidad financiera, lo que podría derivar en delitos como peculado y malversación de dinero. En la que se han detectado irregularidades en cuanto al manejo, apertura y cierre de las cuentas a donde se recibían fondos públicos. En estas cuentas decimos que eran irregulares porque eran a nombre de personas naturales y en estas cuentas de personas naturales se depositaban los depósitos que venían de la cuenta única del Tesoro, y es por eso que nosotros venimos a interponer este aviso penal. Nos vamos a enlazar en este momento hasta el Centro Judicial Isidro Menéndez con el periodista Enrique López, quien nos tiene información sobre el inicio de la vista pública contra 37 presuntos criminales acusados de diferentes delitos. Te escuchamos, Quique. Feliz tarde. Así es, compañeros, buenas tardes. Les informo desde el Centro Judicial Isidro Menéndez, donde este día el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador desarrolló la vista pública en contra de 37 imputados, presuntos miembros del programa Centro de la Mara Salvatrucha, que operaba en la zona del Mercado Sagrado Corazón y sus alrededores. De acuerdo a la Fiscalía General de la República, ellos están involucrados en 27 casos de extorsión, 15 casos de preposición y conspiración para el delito de homicidio, un delito de homicidio, contrabando, así como el delito de agrupaciones ilícitas. Escuchemos a continuación parte de las declaraciones del fiscal del caso. Para este caso tenemos lo que es la aplicación de una herramienta especializada de investigación, la cual pues consistió en lograr verificar los hechos por los cuales se le están acusando a los procesados. Se aplicó desde lo que es el mes de noviembre del año 2018 hasta el mes de abril del año 2019. A través de esta aplicación es que se logra establecer el accionar delincuencial de los procesados y de igual manera como medios periféricos, ¿verdad? Seguimientos y eventos que fueron cubiertos por lo que es la División Élite de Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil, quienes iban al campo y verificaban todas las circunstancias y se lograba hacer actas de pesquisa y algunos fotográficos, ¿verdad? Se cuenta con prueba testimonial y de igual manera con prueba pericial referente a las comunicaciones de todas estas personas, que es a través del medio por el cual se ha logrado establecer su participación. La defensa pretende desvirtuar estos señalamientos fiscales a través de prueba testimonial, así como la participación en cualquier acto delictivo o nexo con estructuras criminales. Todo eso va a tener un problema la Fiscalía en el hecho de no poder probar esos hechos, porque además mi cliente le ha tocado a veces lidiar, ¿verdad?, con ese aspecto de las pandillas, por cuanto es agremiado y intentan muchas veces sacar algún beneficio de ese tipo económico, es decir, los miembros de estructura, ¿verdad? Entonces a ellos les toca lidiar con ese tipo de fenómenos casi todos los días. Entre los imputados se encuentra Vicente Ramírez, quien es dirigente de los vendedores informales del centro de San Salvador, acusado por el delito de agrupaciones ilícitas. Según las investigaciones del Ministerio Público, se logró establecer el papel que jugaba esta persona al interior de la estructura criminal. Yo he reconocido como dirigente de vendedores, siempre he peleado por el vendedor, nunca he tenido ningún nexo ni conexo con delincuentes y realmente hasta este día me he comportado con lo que la ley permite y obliga. He sido respetuoso, tengo 12 años de estarme portando bien. Estos hechos fueron cometidos entre el mes de noviembre del 2018 y abril del 2019, según el proceso investigativo. Además, les informo que esta vista pública se tiene previsto que culmine el próximo 4 de diciembre, así es que estaremos pendientes de su desarrollo. Compañeros, esta es la información que tengo para ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Enrique, y gracias por compartirnos la información. Vamos con más noticias porque pese a los feminicidios se registran una reducción. Si lo comparamos con el año anterior, las cifras continúan siendo preocupantes según varias organizaciones que velan por los derechos de la mujer. La periodista Iliana Leiva nos tiene más detalles. Buenas tardes, Ili.
Buenas tardes, un gusto saludarlos. Efectivamente, mañana se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una situación que continúa siendo un desafío para las autoridades, y es que solo de enero a agosto al menos 84 mujeres fueron asesinadas. El 67% de estos crímenes ocurrieron durante la cuarentena decretada por la pandemia de la COVID-19. Más detalles en la siguiente nota. Golpes, gritos, abusos y acoso son solo algunas de las agresiones que a diario sufren mujeres en el país. Pero la máxima expresión de la violencia termina en los feminicidios. Y durante los primeros 8 meses de este año, 84 mujeres fueron asesinadas, 56 de ellas durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19. El 67% de esos fueron ejecutados o realizados por la misma pareja, por el mismo compañero de vida. Entonces eso quiere decir que en el confinamiento que tuvimos o en esta pandemia nos damos cuenta que en el país tenemos, y a nivel internacional, una pandemia más grande que el COVID-19, que es la violencia contra las mujeres. En el primer trimestre de este año, el Ministerio de Salud atendió 712 casos por violencia sexual o doméstica, y lo más alarmante es que 8 de cada 10 de las atendidas fueron niñas y adolescentes. Hay mucha idea de que uno en un contexto familiar y de personas conocidas no tiene por qué tener miedo. Entonces yo creo que parte de esas ideas hacen que los niños y adolescentes estén más vulnerables que otros sectores, precisamente porque los padres, las personas que están al cuidado de ellos y ellas son posiblemente los mismos agresores. Ante esto, la Asociación de Mujeres Tecleñas, Las Dignas y concejales de la Alcaldía de Santa Tecla también esperan que el acoso que las mujeres sufren en el transporte colectivo sea erradicado. Y de hecho, se construirán 2 paradas especiales en el municipio para darles mayor seguridad. Tiene su estructura transparente y tiene visibilidad para que la gente que esté en la parada de buses se sienta segura. Además, proponen reformas al Código Penal para sancionar el acoso callejero desde 1 a 3 años de cárcel. Este es el informe que les he preparado. Regreso con ustedes La Señal. Feliz tarde. Muchas gracias, Ileana, por compartirnos la información. Y precisamente para seguir abordando esta temática, hoy nos acompaña en la entrevista de esta tarde Silvia Juárez. Ella es coordinadora del programa Hacia una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Ormuza. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muy buenas tardes, es una alegría poder compartir con toda la audiencia de Noticiero Hechos. Bienvenida, vamos a iniciar con esta entrevista. Bueno, ya escuchábamos algunas de las estadísticas que se vienen presentando en nuestro país. Obviamente se está hablando de una disminución, pero quisiéramos conocer cuál es la lectura de estas cifras. Bueno, en primer lugar tenemos que tener claro que para las mujeres la seguridad no solo se asocia al poder respirar o estar vivas, sino que tiene que ver también con cómo nos sentimos seguras para ejercer cualquier derecho. Datos de victimización de violencia sexual, la violencia física que ocurrió en las relaciones de familia y el claro aumento, a pesar de que hay menos muertes violentas, pero un aumento en que las que ocurrieron se cometieron por parte de la pareja y en el ámbito de la confianza, dan muestra de que las mujeres todavía no podemos sentirnos seguras. Silvia, a mí me llama la atención que esta es una situación que ustedes ya habían advertido desde el inicio de la pandemia, cuando se empezó a hablar del confinamiento, y por las mismas denuncias que ustedes estaban recibiendo, ya se sabía que había casos de violencia intrafamiliar y que estos sí iban en aumento, y obviamente era una situación bastante preocupante porque no sabíamos ni siquiera cuánto tiempo íbamos a permanecer en ese confinamiento. ¿Cuál fue la respuesta que ustedes recibieron de las autoridades? Porque nosotros fuimos testigos que ustedes lo estuvieron denunciando de muchas formas, precisamente para evitar que estas estadísticas siguieran incrementando. Bueno, creemos que hubo cierta parálisis del Estado frente a la situación de violencia contra las mujeres, porque todavía en El Salvador no se considera que los servicios de atención a la violencia contra las mujeres son esenciales, es decir, que no se pueden interrumpir ni siquiera en situaciones de crisis o de emergencia.
La pandemia nos dejó también como lección aprendida en que los sistemas, como están diseñados actualmente, requieren la presencialidad de las mujeres para que se puedan activar. Es decir, si una mujer no llega ante la fiscalía personalmente a poner la denuncia, no existen servicios de respuesta remota donde al estar en el confinamiento las mujeres igual puedan sentirse protegidas. Por otro lado, también notamos cierta desidia, digamos, de parte de las autoridades en términos de no había información oficial que dijera, miren, los servicios a favor de la violencia, de atender la violencia contra las mujeres siguen estando abiertos, vamos a seguir protegiendo, vamos a seguir atendiendo, sino que toda se centró en la pandemia, sin considerar que aún dentro de la pandemia había otra más permanente y más letal para las mujeres. Claro, y estábamos observando también durante toda la pandemia que obviamente también existía cierto rechazo a hacer la denuncia por temor a enfrentar otro tipo de violencia de parte de las mujeres. Al salir de este confinamiento, ¿se han incrementado las denuncias? Creemos que sí, digamos, las mujeres han empezado a, primero tenemos ya otras condiciones, es decir, ya hay transporte público disponible, las oficinas tienen ya mayor apertura y mayor disposición de personal atendiendo, y también sabemos que una variante para la denuncia de las mujeres es que el agresor no esté en casa. Entonces, cuando hay una reapertura, digamos, en esas condiciones, las mujeres tienen mayor disposición de poner la denuncia. Sin embargo, sabemos que la victimización sigue presente por dos razones. Uno, porque a raíz de la pandemia hay una, digamos, una privación de las mujeres de acceso a ingresos, y que esta dependencia económica coloca a las mujeres también en mayor vulnerabilidad. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que ustedes destacarían de esta pandemia, de este periodo de confinamiento que tuvimos, y considerando también que estamos viendo los casos de países en Europa que están teniendo una segunda ola de COVID y que nuevamente están regresando a confinamientos, por lo menos en algunas zonas, que eso es algo que en algún momento podría ocurrir acá en el país, según los expertos? Así es, ante una inminente, digamos, cierre o vuelta al confinamiento, es claro que hay dos lecciones que tenemos que tener claras como Estado salvadoreño para prevenir la violencia contra las mujeres. Uno, es que los servicios públicos de atención deben aplicar el mandato de la ley, que es diseñar protocolos de respuesta ante situaciones de emergencia. Eso significa dos cosas: que los servicios no se van a poder interrumpir y que por lo tanto debemos buscar formas de atender a las mujeres de forma remota y garantizando la prevención. Es decir, recuerdo que durante la pandemia hubo un hecho de feminicidio en Usulután de una mujer que pidió ayuda, la policía intervino y sin embargo al siguiente día fue asesinada. Es decir, ¿qué falló? Si esa mujer dio esa alerta, entonces los servicios, como una lección, es que esos avisos que dan las mujeres, esos hechos que nos dan la alerta de un riesgo feminicida, son en los que el Estado tiene que intervenir, incluso en situaciones de emergencia o crisis, para evitar estas violencias que sean letales o que en todo caso victimicen a las mujeres. Ya que estamos hablando de las instituciones, nos encontramos en un momento muy importante en el cual se está analizando también el presupuesto general de la Nación para el año 2021 y pues quisiera que viéramos justamente ese punto. ¿Cómo evalúan ustedes el presupuesto que se ha asignado para atender a las mujeres en situación de violencia? Bueno, justamente la Red Feminista, de la cual Hormuza es parte, mañana presentaremos un balance donde hacemos este análisis presupuestario, pero en términos generales se advierte en la proyección para el presupuesto del próximo año que hay una disminución en carteras sumamente sensibles para la intervención a la violencia. Por ejemplo, en la Procuraduría General de la República, en ISDEMU y en otras carteras, incluyendo salud, que ya traían un déficit presupuestario en los primeros niveles de atención y que reflejan también menor disposición de recursos para atender la violencia. Y bueno, sumado al tema de los recursos, a mí me gustaría mencionar también que ya estamos en un periodo preelectoral y me gustaría saber si ustedes tienen este espacio, digamos, para las mujeres que le están apostando a la política, que ahora son candidatas, si ustedes las reciben, si ustedes están dispuestos a darles capacitación, a darles inducción, a que se preparen más, que creo que es un tema que a todos nos interesa y pues obviamente me imagino que el espacio estará abierto también para los caballeros, sin embargo sabemos que muy pocos lo buscan. Consideramos que la participación política de las mujeres es relevante porque
A ver, los avances que han habido respecto a leyes como la ley, ¿verdad?, o como la ley de igualdad, incluso los mismos etiquetados presupuestarios, han tenido como base esencial precisamente que hay mujeres detrás de estas decisiones. Más mujeres en la Asamblea Legislativa, más mujeres en el órgano judicial, también hacen una sensibilidad distinta o ponen los temas sobre la mesa. Sin embargo, para nosotras creemos que es un tema que es un mandato constitucional, que es parte de una realidad nacional que se debe intervenir y por lo tanto invitamos a hombres y a mujeres a asumir este reto de transformar la realidad para las mujeres y niñas en El Salvador. Claro, a mí me gustaría retomar quizás sí un poco el tema del presupuesto, porque es necesario hacer un análisis o una valoración del verdadero mensaje que están enviando las instituciones de nuestro país a la población, porque tenemos el versus, que es la confianza que están teniendo las mujeres en las instituciones. Bueno, creemos que el presupuesto es la mejor expresión de voluntad política de un Estado frente a atender un problema que afecta a más de la mitad de la población, que son las mujeres. Es decir, si tenemos normalmente en un año 20.000 hechos de violencia denunciados, significa que la proporción presupuestaria tendría que ser proporcional o directamente relacional a esto. Sin embargo, menos del 1% del presupuesto en El Salvador se abordan para los temas de igualdad o de erradicación de la violencia. Es decir, cuál es el compromiso del Estado, más allá de decir que está en contra, cuál es el compromiso real, presupuestario y de recursos para atender el problema. ¿Cómo funciona Hormuza? Y me gustaría hablar de esto porque es importante. Quizá muchas personas dicen, sí, pero ¿qué están haciendo las organizaciones? Es que no pueden funcionar solas. De todos modos se necesita todo un aparataje de las instituciones que también estén funcionando para que ustedes le puedan dar atención a una persona que llegue y se manifieste víctima de la violencia. Bueno, la organización es una organización feminista que se posiciona para avanzar, ¿verdad?, o para contribuir en el avance social respecto a la agenda de las mujeres. Acompañamos a las instituciones públicas que muestran voluntad política de avance, pero sí tenemos muy claro que las organizaciones no pretendemos sustituir al Estado y que es el Estado quien tiene potencialmente los recursos y quien ha asumido los compromisos de protección, quien debe retomar las riendas de los procesos. Claro, y en ese sentido es importante hablar acerca de cómo está funcionando el sistema judicial. ¿Cuántas de estas denuncias que han llegado de las mujeres han logrado llegar ya a una etapa final a favor de las víctimas? Bueno, los últimos datos registrados por el Sistema Nacional de Datos de Violencia contra las Mujeres del Ministerio de Justicia y DIGESTIC revelan que menos del 10% de los hechos denunciados llegan a condena. Es decir, que el mensaje de tolerancia es bastante alto y eso también instala, ¿verdad?, una desconfianza para las mujeres de pensar que sí, romper esos silencios y exponerse incluso ante esas denuncias realmente instalará un mensaje de cero tolerancia. Y bueno, mucho se habla de los avances que ha tenido este tema a lo largo de los años y esto es gracias también al trabajo que han realizado organizaciones como Hormuza, pero obviamente hace falta muchísimo por hacer y me gustaría saber cuáles son los principales llamados que ustedes harían, ustedes que conocen perfectamente cómo están funcionando las instituciones del Estado en los temas de atención a las víctimas de violencia. Bueno, una de nuestras principales demandas tiene que ver con la salvaguarda de los avances o de los pequeños avances que las normas nos han dado. Por ejemplo, el establecimiento de servicios públicos para las mujeres. Que los mismos cuenten con personal, con especialización, con presupuestos, pero también que hayan políticas de cero tolerancia de las mismas instituciones públicas. No puede ser compatible ser un servidor público y además ser señalado por violencia contra las mujeres. También, ¿verdad?, todas las estrategias presupuestarias para atender el problema y finalmente las políticas de igualdad que nos permitan colocar a las mujeres como un valor bajo la misma valoración de protección humana que tienen los hombres. Analicemos en ese sentido los juzgados especializados para una vida libre de violencia en contra de las mujeres. Sabemos que son relativamente nuevos, instituciones que recién van naciendo, podríamos decirlo si lo vemos conforme el tiempo que ha pasado, y que las mujeres llevamos exigiendo nuestros derechos. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes sobre el funcionamiento de los juzgados? Bueno, para nosotras es un avance significativo porque permitieron demostrar que era posible administrar justicia bajo un enfoque diferencial y basado en derechos humanos.
Las resoluciones que nos han dado estos tribunales han sido altamente progresistas. Bueno, acabamos de ver la sentencia en el caso de Carla Ayala, donde por primera vez, ¿verdad?, una sentencia establece la violencia simbólica en modalidad institucional a la Policía Nacional Civil. Y nos parece que aquí lo que nos juega precisamente esta afectación negativa tiene que ver con términos presupuestarios. Si hablamos de 20.000 hechos denunciados en un año, la proporción de oficinas o de juzgados tendría que ser proporcional a esto. Sin embargo, estos juzgados se ven claramente bajo un colapso, ¿verdad?, por toda la demanda que tienen y la poca disponibilidad de personal especializado, formado con esa capacidad de responder. Por lo tanto, bueno, vemos con buenos ojos que haya un nuevo nombramiento para la creación de un nuevo juzgado de instrucción en San Salvador, pero necesitamos que estén disponibles en toda la República para garantizar también acceso seguro para las mujeres. Recursos es lo que entonces estaría haciendo falta todavía. Hay muchas denuncias todos los días de violencia contra la mujer y muy poca la atención. Así es, necesitamos reconocer que si es un problema de país que tiene grandes dimensiones, los recursos deben tener esas mismas proporciones. Claro, y seguimos analizando el tema de las instituciones y cómo están funcionando. Sabemos que una de las instituciones que acompaña a las mujeres en todo este proceso es la Policía Nacional Civil, pero también sabemos que hay denuncias de mujeres hacia instituciones como la Policía y la Fuerza Armada. Así es, las instituciones no se abstraen de ejercer esta práctica de victimización y por lo tanto nuestro llamado es, en el caso de la Policía Nacional Civil, ellos cuentan con una norma interna de atención a la violencia que ocurre al interior de la policía, o sea, la protección de las mujeres policías o de mujeres por abusos de la misma policía. Esta norma debe convertirse en la principal herramienta de cero tolerancia de la Policía Nacional Civil, pero en general consideramos que, por ejemplo, los planes de seguridad deben considerar que los cuerpos uniformados afectan sensiblemente el tratamiento que se le da a la violencia contra las mujeres. De entrada, por el miedo que representan, porque son cuerpos armados, por el acoso mismo que las mujeres manifiestan enfrentar en los territorios por estos cuerpos uniformados, y también porque la represión también tiene un significado simbólico y también de sumisión y de obediencia en términos de seguridad para las mujeres en un país. Ustedes no dejaron de trabajar y es más, en el periodo de la pandemia lanzaron una aplicación que precisamente pretendía recolectar cierta base de datos. ¿Cuáles son los datos más importantes que se registran en esta app y qué tanto fue la aceptación que tuvo también entre las mujeres? Bueno, la aplicación, la AppFem, que pueden continuarla descargando desde Google Play y también del sistema operativo de Huawei, nos ha dado como alertas que las mujeres están valorando dentro de los servicios públicos en la encuesta que la atención no es diligente. Es decir, pueden ser atendidas, pueden recibirles y tomarles sus denuncias, sus avisos, pero que lo que ellas esperan son respuestas eficaces ante lo que piden. Y hablan de retardo, hablan, por ejemplo, de situaciones donde las refieren a otras instituciones sin darles una respuesta. ¿Qué significa para una mujer ir al menos a 3 instituciones en un día, pagar pasajes, si es acompañada por sus hijos? Y volver a contar pedir permiso en su trabajo, volver a contar esa historia. Entonces creo que eso es lo más sentido en la encuesta y consideramos que la aplicación ha tenido éxito, sobre todo entre la población joven. Hay más de 200 descargas, para lo cual con una aplicación nueva y que ha tenido, dijéramos, una publicidad modesta, nos ha permitido que se pueda instalar y ser un directorio de auxilio para las mujeres, al cual invito que usen también para hacer esta denuncia y que ustedes sean como ciudadanas que hacen un prepago con sus impuestos al Estado, que también valoren cómo se les devuelven esos impuestos en términos de servicios eficaces. Hemos avanzado en materia de salud sexual y reproductiva en el país porque eso es importante para la educación de las mujeres. Bueno, uno de los datos más alarmantes durante la pandemia, que tiene que ver con mayor exposición de las sobrevivientes o de las mujeres, especialmente niñas y adolescentes, a sus agresores, es el aumento de embarazos en niñas y adolescentes y la victimización sexual. La educación integral en sexualidad y también las políticas de salud sexual y reproductiva son un elemento esencial para el desarrollo. Si pensamos que un embarazo en una adolescente va a significar primero un peligro de riesgo de muerte materna,
Segundo, a lo mejor un riesgo de muerte en ese niño o esa niña o los mortinatos. También puede significar riesgos en la salud de ese niño o esa niña que va a nacer. Va a significar un proyecto de vida truncado para esa madre adolescente. Va a significar que ella va a tener menos acceso a empleo y a estudio cualificado que le permitan desarrollo. Va a significar una carga para el sistema de salud. Y si uno piensa que esta historia se multiplica más de 14.000 veces en el país, ustedes pueden imaginar El Salvador que nos espera en 2 décadas. Entonces, es altamente esencial para el desarrollo y el respeto de los derechos humanos atender las políticas de salud sexual y reproductiva. Bueno, en estos días precisamente se habla de la erradicación de la violencia contra la mujer. Quiero agradecerle por habernos acompañado, porque sé que ustedes son esa organización que están registrando los datos y que están constantemente haciendo el llamado a las autoridades, esos llamados de atención que son necesarios para que funcionen las instituciones. Y me gustaría saber cuál es el mensaje en este momento a todas las mujeres que están pendientes de Noticiero Hechos y a los hombres, ¿por qué no? Porque en este tema somos todos responsables. Así es. Bueno, mi principal mensaje para las mujeres es que ustedes tienen un derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y discriminación. Exíjanlo. A los hombres también les recordamos que ustedes son clave para desmontar este sistema de opresión y ustedes deciden ser parte de ese problema o ser disidentes de ese sistema de opresión. Claro, todos vamos a colaborar en eso, en mejorar las condiciones de las mujeres. Le agradecemos por habernos acompañado. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos. Es momento de actualizar las noticias internacionales. Las autoridades en Nueva York proyectan un incremento en el número de contagios. Las medidas de prevención crecen, poniendo a la ciudad que nunca duerme en una aparente nueva pausa. Desde el día 1 hasta este momento, la curva de contagios en Nueva York solo aumenta y aunque con menos rapidez en los últimos 4 meses, a la fecha son más de 596,000 los contagios registrados. Ahora bares, restaurantes y gimnasios deberán tener cerradas sus instalaciones a las 10 de la noche, pero algunos podrían verse más impactados según la zona en la que se encuentran y porcentaje de contagio establecido, con lo que se le atribuye un color: amarillo, naranja o rojo. Tenemos varias comunidades que están en la pista de advertencia. Odio las analogías deportivas. Para aquellas personas que no saben, la pista de advertencia es la pista justo antes de la valla, cuando estás corriendo para atrapar la pelota que va a hacer un jonrón. La pista de advertencia se convierte en tierra para que no choques contra la pared. Gráficas de la Universidad Johns Hopkins muestran cómo la curva vuelve a registrar una subida similar a la del primer pico, y la ciudad establece protocolos, por ejemplo, frente al comercio y las clases, dependiendo de la zona en que se encuentran, de tal forma que haya una regulación más focalizada. Lo que dice la ley es, hasta un 3% los gobiernos locales están a cargo. Al 3%, la ley estatal rige porque es zona naranja. El gobernador Cuomo, citando a expertos, dice que las cifras muestran que los colegios pueden ser zonas seguras para estudiantes hasta el 8º grado, pero que entre alumnos de edades más avanzadas, a los que califica como menos responsables, hay mayor interacción, por ende, mayor riesgo de contagio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y el número de casos de coronavirus en los Estados Unidos podría alcanzar los 20 millones para el día de la inauguración presidencial, el 20 de enero, según un nuevo pronóstico sobre la pandemia de coronavirus de la Universidad de Washington en San Luis. El modelo proyectaba que si las medidas actuales de distanciamiento social regresan a la normalidad en un 60% en comparación con los niveles previos a la pandemia, es probable que Estados Unidos alcance los 20 millones de casos antes de finales de enero. Y vamos con más información, nos vamos hasta Europa porque Francia podría relajar las restricciones impuestas para luchar contra el coronavirus. El anuncio llegará este martes por parte del mandatario Emmanuel Macron, apenas un día después que la Organización Mundial de la Salud advirtiera de un posible tercer brote de la enfermedad en Europa y de cara a las celebraciones de fin de año. Se tiene previsto que sea una relajación progresiva y no un desconfinamiento total, según indicaron fuentes gubernamentales a medios internacionales
nacionales de noticias. Se realizará en 3 etapas. La primera comenzará alrededor del 1 de diciembre, la segunda antes de las vacaciones de Navidad para que las familias puedan reunirse y la tercera a inicios de 2021. Francia, uno de los países más golpeados por la pandemia en Europa, con más de 49.000 muertes desde marzo. Y Rusia afirmó este martes que su vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya de Moscú tiene una eficacia del 95%. Se trata de resultados preliminares obtenidos con voluntarios 42 días después de la inyección de la primera dosis, indicaron en un comunicado conjunto del centro, el Ministerio Ruso de Salud y el Fondo Soberano Ruso implicado en el desarrollo de la vacuna. El precio de una dosis en el mercado internacional será inferior a los $10, anunció a través de un comunicado distinto el Fondo Soberano, mientras que para los ciudadanos rusos la vacuna será gratuita. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero regresamos en breve, así que no nos cambien. Gracias por continuar informándose con nosotros. Elige un sabor de Del Valle Fresh en estos 10 segundos refrescantes. Mandarina, naranja, limón o ponche de frutas. Del Valle Fresh, nueva imagen, el mismo refrescante sabor. Pruébalos. Y bueno, ahora vamos a pasar a otra información. ¿Qué le parece a un par de pupusas a esta hora? Pero le hablo de pupusas de punche, así como lo está escuchando. Resulta que en el Puerto de la Libertad hay un comerciante que decidió emprender con este platillo y en cuestión de días se ha convertido en toda una sensación. Pero quien nos cuenta más es el periodista Julio Guevara en la sección Olores y Sabores. Recién sacados de la costa. Y en manos de Miguel, estos punches serán convertidos en un platillo que identifica a los salvadoreños. Estamos en el Puerto de la Libertad. Llegamos a este centro comercial para conocer y obviamente probar algo rico. Pupusas de punches. ¿Qué le parece? Realmente para nosotros es un orgullo porque queríamos hacer algo innovador. Algo que llamara la atención y que fuera para un gusto o un paladar exigente. Vaya idea. Con el fin de ganar clientes ofreciendo algo nuevo, Miguel decidió crear esta pupusa y fíjense que no se equivocó. En esta costera ciudad se está hablando por todos lados de la pupusa de punche, que por cierto cuesta prepararla. Lo comprobamos al observar a Cecilia Melara, es la encargada de sacarle la carnita a los crustáceos. Primeramente se escogen los punches para ponerlos a hervir en su cocción, ¿verdad? Luego, ya que ya están cocidos unos 10 minutos, se llevan a sacarle la comida para seguir el proceso de preparación para las pupusas. Luego de varias horas, ya está. La carne se mezcla con varios vegetales. Después de algunos minutos, esta preparación, ¿para qué le cuento? Es una ricura de olores y sabores. ¿Qué pensó usted el día que le dijeron va a ser pupusa de punche? No me lo imaginé en realidad. No tenía, no sabía que existía. Sí, cuesta. Y aquí viene lo bueno. El momento de la verdad. La pupusa se hace como cualquier otra. Incluso usted decide si quiere utilizar masa de maíz o arroz. Muy sabrosa, muy delicada, muy rica, muy pronunciado su sabor. Y yo estoy seguro que a mucha gente le va a gustar. Esta pupusa en realidad vale la pena. Y si a usted le encantan los punches, entonces debe probar esta opción. Le aseguro que tendrá que pedir varias porque tienen algo que quizá se llama seguir comiendo. Lo digo porque lo experimenté.
Tremenda idea. Ahora comprendo por qué las pupusas de Punche se han convertido en la sensación de este lugar, es decir, del Puerto de la Libertad. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Sin duda los salvadoreños somos creativos y mire, si usted va a la playa, pues ahí tiene la opción también para comer pupusas, y es que las pupusas se pueden comer en cualquiera de los 3 tiempos, Graciela. Así y de es. merienda también. Y hay otra variedad, Célida, que ni nos esperábamos, así que ahí estaba el número para que usted también pueda hacer sus pedidos. Vamos a pasar con más información y les vamos a contar que las autoridades de Protección Civil han realizado la tala de un árbol que generaba peligro para varias familias. Nos enlazamos de inmediato con la periodista Marleni Sánchez de nuestro canal Aliados 57. Adelante. En efecto, compañeros en estudio, me encuentro en el municipio de Apopa, exactamente en la colonia Tikal Sur, etapa 2, en el que este día la Brigada de Protección Civil recibió un llamado de emergencia ante la caída de un árbol por la humedad del suelo a causa de las lluvias. Para ampliarnos la información, escucharemos a la jefa de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Zenaida Alas. Este árbol de gran magnitud, como almendro de río, pero es muy grande y el peso pues sucumbió y gracias a Dios no hizo daños a la vivienda. Y como ustedes pueden ver en estos momentos, pues está el personal de Protección Civil ya trabajando en ello. Gracias a Dios no hay daños materiales, ¿verdad? Porque la vivienda no la logró tocar, gracias a Dios. Para evitar este tipo de inconvenientes, se le pide a la población talar los árboles antes de que alcancen una altura tan grande. Compañeros, regreso la señal hasta los estudios. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Marlene, y gracias por compartirnos la información. Y a continuación vamos a conocer cuáles son esas denuncias por parte de la población que llegan hasta nuestra sala de redacción. Denuncia atendida por el área de mantenimiento de la Alcaldía de San Salvador. Los residentes de la avenida Irazú en la colonia Costa Rica en San Salvador habían denunciado un hundimiento que se ha generado frente a la área de consultas externas del ISRI. Afirman que comenzó un pequeño agujero, sin embargo, con las últimas lluvias, las tuberías colapsaron y expandieron el agujero. La alcaldía ya está trabajando en la zona. Habitantes de la calle y colonia Monte Carmelo y calle Al Cerro en Soyapango solicitan plan de bacheo, ya que se les dificulta transitar por esta vía. Aseguran la calle está dañada desde hace 9 meses y ninguna institución le ha dado el debido mantenimiento. Solicitan a la municipalidad y a obras públicas intervenir lo más pronto posible. Quienes residen en las cercanías de la autopista a Zacatecoluca solicitan pasarelas, ya que corren el riesgo de ser atropellados al cruzar la calle. Además, necesitan un puente en el río Tapellato del cantón San Sebastián Arriba, Caserío El Socorro en Santiago Nonualco. Piden al Ministerio de Obras Públicas llegar a la zona y atender su solicitud. Denuncia ciudadana atendida por parte de la alcaldía de Soyapango. Se está aplicando una capa asfáltica desde la avenida San José hasta la 10ª avenida Norte. Hace una semana los residentes reportaban el mal estado de la calle y que no se le había dado mantenimiento desde el 2019. Denuncie los problemas de la comunidad marcando al 2560-1240 o puede hacer sus denuncias en nuestro Facebook. Nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Imágenes de Gerardo Borja, informó Melissa Galicia. Y en más información, el presidente de ANDA supervisó que el servicio de agua potable en la comunidad Santa Eduviges de Soyapango sea de calidad. Son al menos 800 familias las beneficiadas con la reciente incorporación a la red pública de agua potable y alcantarillado. Ha retomado este proyecto y ellos son nuestros usuarios y a ellos nos debemos. Para lo cual he hecho una evaluación tanto en cantidad como en calidad de que el suministro de agua les esté llegando. Por supuesto, estamos haciendo pruebas ahorita. He encontrado casas que les llegan, casas que no les llegan. Estamos abasteciendo con pipas. Pero acá lo importante es que hay más de 800 familias acá representadas, las cuales
van a ser clientes y usuarios de esta institución. Ya no vamos a sufrir, ¿verdad?, con eso del agua. Uno hasta se queda sin comer por comprar el agua, ¿verdad? Piensa y repiensa uno comprar agua cuando no tiene nada de agua, cuando que es necesario el agua para todo. Y unos zapatos puede ser la compra de tu vida. Por compras de $20 con todas tus tarjetas de crédito y débito, Back Credomatic, participas en la rifa de un apartamento en Condominio Altea. Más información en www.backcredomatic.com. En otros temas les comento que un accidente de tránsito se registró sobre la Alameda Roosevelt y 57 Avenida Norte entre un microbús de la ruta 101B y un vehículo particular. De acuerdo a la información, manejar a excesiva velocidad y la imprudencia al volante fueron las causas de este percance vial. Afortunadamente no se reportan víctimas que lamentar, solo daños materiales. Y también en la calle La Mascota y 79 Avenida Norte en San Salvador, 2 motociclistas resultaron lesionados y es que de acuerdo a la información, el conductor de un vehículo tipo sedán hizo un giro inadecuado en la zona y resultaron con lesiones. De inmediato ellos fueron trasladados hasta un centro asistencial. Queremos compartir con todos ustedes información del tránsito vehicular con el periodista Gerardo Borja. Él se encuentra desde Carretera al Puerto de la Libertad y el Boulevard Orden de Malta. Gerardo, buenas tardes. Gracias, qué gusto poderles informar a esta hora las imágenes que les muestro desde el Boulevard Orden de Malta, quienes vienen del sector de Santa Elena y se incorporan hacia la carretera panamericana, o quienes agarran este redondel para regresar hacia Santa Elena, quienes van específicamente buscando llegar hasta la colonia La Cima, el redondel La Cima, o se van a trasladar a través del Paso del Jaguar para llegar a la autopista Comalapa, un panorama donde no se genera mayor complicación, bastante fluida la carga vehicular. Vamos a mostrar también carretera al Puerto de la Libertad. Vamos a iniciar hablando carril de descenso. Quienes vienen del Puerto de la Libertad, del Boulevard Sur, desde el sector del redondel Untila, un panorama bastante tranquilo, fluida la carga vehicular a esta hora. Asimismo también quienes se desplazan en el otro carril, quienes van hacia el Puerto de la Libertad, buscando también el Boulevard Sur para llegar hasta la Monseñor Romero y posteriormente trasladarse al occidente del país. Así que tomen en cuenta un panorama sin mayores complicaciones, carga bastante fluida. Ojo, manejemos a la defensiva, respetemos los límites de velocidad y precaución a la hora de trasladarse por cualquier vía. Así que esto es parte de mi informe. Regreso a la señal hasta los estudios. Muchas gracias, Gerardo, por compartirnos la información del tránsito vehicular. Y crear una autónoma para que financien al menos 9 proyectos de cooperación de Fomilenio 2 fue uno de los temas que abordó William Pleites. El periodista Dani Guarita, de nuestro canal aliado Viroleño Noticias, nos tiene los detalles. Así es, un gusto saludarlos hasta los estudios. Este día el director ejecutivo de Fomilenio 2, William Pleites, se refirió a la propuesta que hizo a los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea para que creen una ley de identidad autónoma para que se encargue de finiquitarlos, aquellos proyectos que aún faltan, pues de no hacerlo, antes del 7 de diciembre no podrían continuar con más obras. Nosotros esperamos que este jueves haya la aprobación de los recursos que hacen falta. Estamos, decimos nosotros, al borde de la finalización exitosa, pero todo eso se puede venir abajo si no obtenemos, en este caso oportunamente y a más tardar el próximo jueves, esos recursos complementarios. Se han solicitado 50 millones de dólares, que son 15 que todavía están pendientes de la contrapartida, y por otro lado 35 millones que eventualmente van a ser necesarios en la medida que no sea posible obtener a tiempo una prórroga de la donación de MSC, que como ustedes saben, pues no todos los recursos se pudieron invertir. Estas declaraciones fueron abordadas en el marco de inauguración de 2 complejos educativos en el municipio de Santiago Nonualco, uno en la zona rural del cantón San José Abajo y otra en el casco urbano de dicha ciudad. Este fue mi reporte, informó Dani Guarita para Noticiero Hechos.
Gracias, Dani. Buenas tardes. En tanto, las autoridades de la Universidad de El Salvador se preparan para el inicio del ciclo 1-2021 que se realizará de forma virtual como medida de prevención del COVID-19. La institución tiene un registro de 53,000 estudiantes y para el próximo año se sumaría un aproximado de 13,000 nuevos estudiantes en las diversas facultades. El próximo año pretendemos, al menos en el primer semestre, también continuar con esta modalidad virtual de enseñanza-aprendizaje con la situación que se nos agrega de que tenemos una demanda de ingresos para el año 2021 de aproximadamente 23.500 nuevos estudiantes. Sin embargo, como autoridades de esta universidad hemos dado la instrucción precisa a todas las autoridades de las facultades, a las decanaturas y vicedecanatura de las facultades, para hacer los máximos esfuerzos de manera tal que permita absorber a la mayor cantidad posible de nuevos jóvenes estudiantes para esta Casa de Estudios Superiores. Gracias por continuar informándose con nosotros. Hay más de carácter internacional y es que 17 personas murieron y una veintena resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito que se registró en Huaslala, Nicaragua. El hecho fue después que el camión en el que se transportaban perdiera los frenos. No se descarta que el número de fallecidos puede incrementar en las próximas horas, pues 4 de los lesionados se encontraban en estado de gravedad. Así concluimos esta entrega de noticias. Gracias a usted por habernos acompañado. Feliz tarde.